Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Axel y junto con mi equipo vamos a dar una explicación detallada de dos tipos de arranques de motores eléctricos, los cuales son delta estrella y arranque por autotransformador. Pero para adentrarnos a este tema, primero tenemos que saber que un arranque de motor eléctrico es la regla transitoria en la cual se eleva la velocidad desde el estado del motor retenido hasta el motor girando a la velocidad permanente. El conjunto que se pone en marcha es inercial y disipativo, incluyendo en este último concepto las cargas útiles, pues consumen energía. Y una vez sabiendo esto, podemos adentrarnos más a los modelos que acabo de mencionar, que serán con mis compañeros. Repito. El arranque delta estrella es caracterizado por reducir la intensidad del pico que genera su arranque. Su principio de funcionamiento es suministrar corriente al motor en la conexión estrella y cambiar a delta. Esto se logra teniendo tres contactores. Un contactor que va a estar siempre conectado, otro contactor que va a ser exclusivo para la conexión en estrella y otro contactor que va a ser exclusivo para la conexión delta. Los bobinados del motor están nativamente conectados en estrella y consumirán un tercio de la tensión nominal del motor, reduciendo el par a un tercio y reduciendo un tercio la intensidad de sus bobinas, ayudando a que la intensidad de arranque no sea alta o similar al arranque directo en delta. Solo es posible utilizar este método en motores en los que las dos extremidades de cada uno de los tres devanados estatónicos estén conectados en la placa de Bornes. Por otra parte, el embobinado debe realizarse de manera en que el acoplamiento en delta corresponda a la tensión de la red. En caso de ser una red trifásica de 380 voltios, es preciso utilizar un motor bobinado de 380 voltios en delta y 660 voltios en estrella. El principio consiste en arrancar el motor acoplando los devanados en estrella y la tensión de la red, lo que equivale a dividir la tensión nominal del motor entre raíz de 3. El pico de corriente durante el arranque, que se divide entre 3, el par de arranque se divide igualmente entre 3, ya que no es proporcional al cuadrado de la tensión de alimentación. La corriente pico del arranque va a ser la corriente nominal o I subíndice AR tendrá que ser mayor o igual a 1.5 y menor o igual a 2.6. Asimismo, el par de arranque tendrá que ser el par de arranque o par nominal, que es representado por M subíndice AR, tiene que ser mayor o igual a 0.2 y menor o igual a 0.5. La velocidad del motor se estabiliza cuando el par resistente y el par del motor se equilibran, normalmente entre el 75 y 85% de la velocidad nominal. En, este, en ese momento los devanados se acoplan a delta y el motor cumplirá con sus características. El acoplamiento estrella puede ser cronometrado a su cambio de acoplamiento a delta, aproximadamente entre 30 y 50 milisegundos, evitando cortocircuitos al no poder cerrarse los dos al mismo tiempo. La corriente de los devanados se interrumpe con la apertura del contactor estrella y se restablece gracias al contactor delta. El paso al acoplamiento delta contiene un pico de corriente transitoria debido a la fuerza electromotriz del motor. Las gráficas que explican el funcionamiento de esto son dos, una gráfica que es velocidad contra corriente y otra gráfica que es velocidad contra par. La línea punteada muestra cómo hubiera sido la corriente si hubiera sido absorbida en delta directa, pero la línea continua número 2 muestra el primer momento de la corriente que fue absorbida en estrella, y el sobreimpulso que se aprecia es causado por la corriente transitoria, como fue explicado anteriormente, hasta alcanzar un nivel de estabilización. De ahí la segunda gráfica, velocidad contra par, la línea punteada muestra cómo hubiera sido el par si hubiera sido un arranque en delta directa, pero el par en estrella se aprecia en la línea número 2, subiendo y descendiendo hasta alcanzar su velocidad nominal. Muy bien, ahora vamos a comenzar con la simulación de arranque de un motor por estrella delta. Lo que vamos a comenzar va a ser con el circuito de alimentación. Vamos a comenzar por la alimentación. Debe ser una alimentación trifásica, ya que nuestro motor es trifásico. El equipo es el incorrecto. Lo vamos a poner el trifásico. Ahora lo que sigue es conectar un disyuntor
también de 3 líneas. Bien. Van a ser unos contactores de 3 también. Estos vamos a utilizar 3. Va a ser un relé térmico. Y nuestro motor trifásico. Vamos a proceder a la conexión. Y ahorita nos vemos. Vamos a proceder con la conexión de esto, ¿ok? Así quedaría nuestra conexión de alimentación para nuestro arranque. Muy bien, ahora para realizar el circuito de conexión para nuestro arranque estrella delta, vamos a necesitar nuestra alimentación. En este caso va a ser nuestro fase y nuestro neutro. Va a ser un disyuntor. Vamos a utilizar un contacto pulsador normalmente abierto, uno normalmente cerrado, dos contactos térmicos, así que así se llaman, uno abierto y uno cerrado, dos contactos temporizados a conexión, uno normalmente abierto, uno normalmente cerrado, dos contactos normalmente cerrados y uno normalmente abierto. Vamos a utilizar 3 bobinas normales, una temporizada y pues nuestros 2 foquitos de señalización o como aquí lo llaman, señalización óptica. Vamos a proceder a conectar. Vean cómo queda y ahorita les explico. Pues así es como termina nuestra conexión final. Ok, ahora yo previamente ya nombré y asocié cada uno de los elementos de este circuito de arranque. Como pueden ver, lo primero que podamos observar es que al dar clic en nuestros disyuntores, se activan los dos en cada uno de los dos circuitos. ¿Por qué? Porque están asociados con la letra Q. Muy bien. Ahora, nombré del lado de los contactores, recuerden que tenemos 3 contactores. Nombré como KM1, KM2, KM3. La parte de abajo, nuestro relé térmico como F1, pues abajo nuestro motor. ¿Sí? Se pueden dar cuenta, la primera asociación importante, por así decirlo, es la de nuestro relé térmico. Y está conectado con nuestros contactos térmicos, con el que está conectado junto al disyuntor, que es normalmente cerrado, y el que está conectado con nuestra luz de paro. En este caso olvidé ponerle una etiqueta, pero en este caso sería cuando llega una descarga a nuestro relevador térmico. De este lado se va a abrir y aquí se va a cerrar, y es como nos va a indicar que hay un peligro de sobrecarga o un peligro de calentamiento, ¿no? en nuestro circuito, y esto quiere decir que no está funcionando bien. Entonces es una alerta, por así decirlo, y es para eso lo que sirve realmente el relevador térmico, para proteger. Muy bien, después lo más importante que sigue es este contacto, que lo relacioné con nuestro contactor KM1. Van a decir por qué. Pues bueno, es porque está conectado en paralelo con nuestro botón de Start. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Al presionar nuestro botón de Start, va a permitir el paso de la energía por KM1. Se va a cerrar nuestro contactor de este lado, va a energizar KM1, es por eso que se va a cerrar de este lado, va a energizar nuestra lámpara de aviso de inicio que ya está
o que ya inició el proceso de arranque de nuestro motor trifásico. Ok, también si se pueden dar cuenta, se va a energizar KM3. A la hora de que se energice KM3, KM2 se va a abrir y al mismo tiempo se va a estar iniciando KM4, lo que este se va a abrir. Al término de la cuenta regresiva de nuestra bobina temporizada, va a cerrar de nuevo esta conexión, KM2 se va a abrir y es como va a terminar nuestra ejecución. Es lo que vamos a observar con el siguiente. Ok, esto no inicia. But... ahí va, creo. Y ahí va. Se cerró. Se dan cuenta que KM3 se abrió porque se energizó nuestra bobina asociada a nuestro contactor, porque también está cerrado. Al terminar esto, van a ver lo que pasa. Van a hacer un cambio de switches, ya que están cruzados y asociados nuestras bobinas. Entonces van a observar, aquí sigue nuestro arranque y en un momento va a terminar. Y se supone que deberá de estar el cambio. Esperar, ahí está el cambio. Y ya acabó nuestro arranque. Pues bueno, este es el funcionamiento del arranque de un motor de forma estrella delta. Muy bien. Ahora lo que debería de seguir es la simulación en Simulink. Lo incorporan en MATLAB y lo conocemos. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es de que esta herramienta aún no incorpora las máquinas necesarias eléctricas capaces de habilitar los dos extremos de embobinados del rotor. Entonces es por ello que aún no somos capaces, o aún no se ha incorporado esta máquina eléctrica Simulink, por lo cual no podemos realizar la simulación de arranque delta estrella en esta aplicación. Ahora hablaremos sobre el arranque de un motor trifásico por autotransformador. Principalmente, el autotransformador es una máquina que funciona como un transformador común, pero con algunas diferencias en su construcción, ya que tiene un solo bobinado y se caracteriza por tener una alta gama de ventajas. El arranque de un motor trifásico por autotransformador consiste en emplear un autotransformador conectado en estrella que alimenta al motor a tensión reducida, de forma que las tensiones aplicadas en bornes del motor sean crecientes durante el periodo de arranque, desde un valor determinado por las condiciones iniciales de arranque hasta alcanzar el valor de la tensión nominal de línea, y así obteniéndose de una forma de reducción de corriente de arranque y del par del motor, en la misma proporción. Es importante tomar en cuenta que los autotransformadores para arranque de motores reducen la corriente de arranque, manteniendo la tensión baja aplicada durante la operación de puesta en marcha de motores síncronos y asíncronos. Por lo general, el arranque directo de un motor genera trastornos de tensión y estrés mecánicos a los equipos. Es posible arrancar con una tensión reducida utilizando un autotransformador. El autotransformador reduce en gran medida la corriente de arranque con un moderado torque de arranque. Están diseñados normalmente como tomas de tensión en 50, 65 y 80% de la tensión nominal, a diferencia de los sistemas de arranque basados en reactores. La tensión del motor es fija y se alcanza a mayor reducción de la corriente de arranque con el mismo torque de arranque del motor. El motor está conectado a las tomas de autotransformador durante el periodo de arranque de la tensión reducida. Con la tensión de arranque más baja, el motor consume menos corriente y desarrolla menos torque si es que estuviera conectada a la tensión de línea. Algunas de las ventajas de este tipo de arranque son: el pico de tensión cuando se pasa de tensión reducida a tensión de la red debe ser bastante pequeño. Esto si la elección se ha efectuado satisfactoriamente debido a que el autotransformador se ha convertido en una reactancia. La reducción de la corriente es ajustada a la reacción de los taps seleccionando los autotransformadores. Además, puede ser utilizado con cualquier tipo de máquina siempre que sus taps estén dimensionados en relación a la tensión nominal del motor.
Algunas de las desventajas que se deben mencionar de este tipo de arranque son que es mucho más cara que el arranque estrella-triángulo, además de su frecuencia de maniobras. Otra sería que debido al arranque del autotransformador, la construcción es voluminosa y como consecuencia se debe utilizar paneles grandes, lo que aumenta considerablemente el precio y espacio. Además, en los casos de la corriente de arranques del motor es elevada y puede ocurrir las siguientes consecuencias perjudiciales, como lo son una gran caída de tensión en el sistema de alimentación de la red, provocando una interferencia de los equipos que se encuentran instalados en un sistema. Otra sería el sistema de protección, cables y contactores, los cuales deben ser sobredimensionados, lo cual da como resultado que los costos se eleven. Un aspecto a considerar de los dispositivos de arranque a tensión reducida para motores deberán ser previstos en dispositivos siguientes con los recursos mínimos. El primero es un dispositivo mecánico que obliga a realizar con rapidez la operación de arranque a la marcha. El segundo es un dispositivo mecánico que impida el cierre de los contactos después de una operación por cualquier causa anormal, antes de que el operador lo rearme manualmente. El tercero es un dispositivo electromecánico que abra el circuito alimentador al faltar energía de la red, impidiendo que el motor de arranque automáticamente al restablecerse a la tensión. Y además, en cuanto a las aplicaciones, se utiliza para el arranque de altas inercias, como lo son bombas y ventiladores y otras máquinas que demoran en tomar su velocidad nominal. Y para los criterios técnicos del montaje, se debe tomar en cuenta la tensión de la red, que corresponde a la tensión nominal del motor. También los motores deberán poseer por sí mismos protección mecánica adecuada al ambiente y al tipo de servicio. Bueno, se va a empezar con la simulación en el programa KDSIMU del arranque de un motor trifásico por medio de un autotransformador. Primero que nada vamos a empezar con lo que viene siendo la alimentación. Debido a que es un motor trifásico, vamos a ocupar una alimentación de 3 líneas. Siguiente sería colocar lo que viene siendo el disyuntor, que básicamente trabaja como un componente que se encarga de interrumpir o cortar el flujo de corriente al existir algún tipo de falla dentro de lo que viene siendo el circuito o el sistema, ya sea fallas por los componentes, fallas por alguna conexión y así. Siguiente vamos a incluir lo que vienen siendo los contactos normalmente abiertos. De esos son de 3, los cuales colocaremos de igual manera 3 contactos y otro por aquí. Siguiente vamos a agregar lo que viene siendo un relé térmico, que básicamente ayuda para proteger lo que viene siendo nuestro circuito, nuestro sistema, al existir un sobrecalentamiento excesivo o alguna sobrecarga que suele darse muy seguido. Más que nada es para prevenir que exista algún tipo de fallo que viene estando aquí. Siguiente vamos a agregar lo que viene siendo nuestro autotransformador, que básicamente es lo que va a controlar todo esto que está aquí. Y para concluir la adición de componentes, se va a agregar un motor trifásico, que es con el que se va a trabajar. Teniendo todos nuestros componentes de cierta manera ya puestos, vamos a comenzar con lo que viene siendo la conexión, lo cual será por medio de cables de fase e ir conectando los componentes como debe de ser. Ya teniendo las conexiones correspondientes, más o menos queda así, conectando la alimentación a lo que viene siendo nuestro disyuntor,
De ahí conectándolo a nuestros contactos normalmente abiertos, a relé térmico y de ahí al motor trifásico y la sección de lo que viene siendo otros contactos, nuestro autotransformador y contactos, y cerrando nuestro circuito de esta manera. Ya teniendo lo que viene siendo la primera parte de nuestra simulación, lo que procederemos va a ser a nombrar o darle sus respectivos nombres a cada uno de los contactos, comenzando por este de aquí, que viene siendo KM1. A este lo vamos a nombrar KM2 y por último KM3. Continuando con la realización de lo que viene siendo nuestro circuito, tenemos lo que viene siendo el circuito de control, que como se los muestro, básicamente va a llevar todos estos componentes. Empezamos con lo que viene siendo nuestra alimentación, que es de este lado fase, de este lado neutro. Lo primero que se le conecta directamente a la fase, por así decirlo, viene siendo este disyuntor, que como se los había mencionado anteriormente, funge con un trabajo de interrumpir la corriente, por así decirlo, al existir algún tipo de fallo y así. Continuando, se utilizarán este relé térmico, que pues básicamente es para evitar, bueno, más que nada por seguridad, para cortar igual de cierta manera el flujo de corriente si es que existiera algún tipo de calentamiento o sobrecarga dentro del mismo circuito. Vamos a utilizar lo que viene siendo un botón normalmente cerrado, que sería nuestro botón de paro o stop, un botón normalmente abierto, que funge como el botón de arranque, un contacto en paralelo a este mismo botón, un contacto normalmente abierto, que básicamente hará que se enclave y pues pueda funcionar el circuito como tal y se quede energizado hasta que ya sea el disyuntor, el relé o nosotros mismos con el botón de paro hagamos que se abra esta línea y se desenergice completamente todo. De ahí vamos a utilizar un contacto normalmente cerrado a la conexión. La siguiente línea consta de dos contactos normalmente abiertos, un contacto normalmente cerrado a la conexión, un contacto normalmente cerrado y una bobina. Después, continuando con la realización de esto, se utilizan un contacto normalmente abierto, un contacto normalmente cerrado y una bobina de un temporizador a la conexión. Temporizador de conexión. De igual manera un contacto normalmente abierto, un contacto normalmente cerrado, abierto, uno cerrado y otro temporizador a la conexión. Esta línea la comenzamos con un contacto normalmente abierto a la conexión, un contacto normalmente cerrado y una bobina, y a paralelo a esto viene un contacto normalmente abierto. Y para finalizar, tenemos un contacto normalmente abierto que será conectado a este LED indicador. Teniendo todos estos componentes puestos de esta manera, se realizarán las correspondientes conexiones y renombramientos, básicamente para poder asociar lo que tenemos de este lado con lo que tenemos del lado derecho y lograr un funcionamiento correcto y pues básicamente llegar al objetivo, que es el arranque del motor trifásico
mediante el uso de un autotransformador. Como tal, de esta manera es como queda conectado lo que viene siendo nuestro circuito, utilizando lo que viene siendo el cable de fase, que es este cablecito línea como color vino, para las conexiones que van desde nuestra alimentación de fase hacia abajo, que son como tal todas estas de arriba que están siendo seleccionadas, y las que van conectadas en este caso, que son las bobinas, el LED indicador o los temporizadores, se utiliza lo que viene siendo el cable neutro, que es el azul, que va conectada a nuestra toma neutra, y así lograr un funcionamiento correcto de lo que viene siendo la simulación, ya que este programa respeta un tanto lo que viene siendo las conexiones de que sea ya sea positivo o negativo. Ahora básicamente viene siendo la parte de el nombramiento de cada uno de los componentes que sea necesario renombrar para así tener la conexión o el enlace entre el circuito de este lado con nuestro circuito de control. Por lo cual empezaremos por nombrar nuestros botones, siendo el botón de paro como botón stop, botón de arranque como start. K1 básicamente está hablando de lo que viene siendo nuestro temporizador, así que lo nombraremos K1, y la primera bobina se asociará con KM1, que viene siendo esta parte de aquí, estos contactos. Al energizarse esta bobina, estos contactos se cierran, y para lograr que estos contactos se mantengan cerrados o esta bobina energizada, se debe realizar un enclavamiento, y eso se realiza relacionando la bobina con este contacto, así que la nombraremos como KM1. Siguiendo con el renombramiento, contactos al energizarse KM1 deberá cerrarse, así que de igual manera lo vamos a asociar. Este siguiente contacto a la conexión se va a relacionar con el segundo temporizador, así que lo nombraremos KA2. Para desconectar esta parte, desenergizar esta línea, lo tendremos que relacionar con KM3, que son estos contactos de aquí, así que se nombrará como KM3 M3, y nuestra bobina la llamaremos KM2, la cual estará relacionada con estos contactos de este lado. Ahora, para lograr lo mismo, que es enclavarlo, renombraremos con este contacto normalmente abierto como KM2. Ahora, para activar lo que vienen siendo los dos temporizadores, que en este caso será KA1 y será KA2, correspondientes a cada uno de esos contactos, se debe cerrar, en este caso KM2, que es la bobina anterior que se está energizando, y nombrar estos como KA1, KA1, este contacto abierto como KA2,
KA2. Y estos dos cerrados serán relacionados a KM2, a M3, perdón, KM3. Y pues básicamente es como queda esta sección. Siguiendo es este contacto normalmente abierto a la conexión se nombrará como KA2. Este contacto normalmente, lo cual energizará esta línea, lo nombraremos KM3, que está relacionado con esta bobina que nombraremos de la misma manera. Al relacionar estos dos se genera el enclavamiento para poder básicamente tener la línea energizada hasta que este contacto abra el circuito y deje de fluir la corriente. Así que lo llamaremos KM2. Ahora, para poder prender el LED o el indicador, lo único que basta es relacionar con nuestra bobina anterior, que es KM3. Al tener todo esto básicamente ya conectado y relacionado en cuestión de nombres, ya deberíamos ver un funcionamiento correcto de lo que viene siendo nuestro arranque de dicho motor trifásico. Ya tenemos básicamente lo que viene siendo todas las conexiones correspondientes de renombramientos y todo eso para lograr un funcionamiento correcto. Así que pondremos en marcha lo que viene siendo el arranque. Pero antes que nada, lo que se realizará será el cambio de los tiempos de los temporizadores, más que nada para poder apreciar un poquito mejor la transición de cómo es que se abren y se cierran los contactos, y más que nada para que se vea cómo es que va haciendo la transición de los estados esta simulación. Así que le damos doble clic y en temporización le vamos a poner aproximadamente 5 segundos a cada uno, como les digo, más que nada para poder lograr una mejor visualización de lo que pasa. Así que le ponemos play. Básicamente está desenergizado todo, ya que no hemos activado, por así decirlo, o cerrado el disyuntor, que es como la protección de todo nuestro circuito, que como se los mencioné, básicamente es para poder cortar toda la corriente que fluye, para así poder evitar algún fallo mayor, bueno, sí, que llegue a descomponerse algún componente, algo, por lo mismo de que existió algún fallo dentro del sistema o del circuito. Así que lo activamos o lo cerramos. Vemos que se energiza esto, pero no empieza a fluir la corriente hasta que le damos Start. Cierran nuestros contactos. Pasan 2-5 segundos. Se abren. Y como vemos, básicamente ya se ve el funcionamiento y lo indica este LED. Al percibir el funcionamiento, podemos presionar lo que viene siendo Stop para corroborar básicamente que pues sí está en funcionamiento este botón, y que efectivamente se desenergiza completamente todo. Así que si volvemos a dar en el botón de Start, vemos que trabaja con normalidad y pues llega al resultado que básicamente es el esperado, que es el arranque de este motor. Esta sería la simulación realizada en el programa o software de Cadesimo del arranque de un motor trifásico haciendo uso de un autotransformador. Hola a todos, vamos a realizar la simulación
trifásico de caja de ardilla en Simulink. Vamos a empezar con la realización de la simulación. Vamos a abrir las librerías en Simscape, Power System, Specialist Technology, Fundamental Logs, Máquinas, Asynchronous Machine. Ya tenemos. Vamos a darle doble clic en la caja de ardilla y en modelo de reseteado. Vamos a poner la tercera opción de 20 caballos de fuerza, 460 volts. Vamos a darle OK y va a cambiar. Ahora lo que tenemos que hacer es, en la pantalla vamos a darle un doble clic y vamos a buscar un bus selector. Vamos a estirar un poco este bus selector y de misma manera vamos a unirlo. Ahora vamos a modificar sus señales. Como podemos ver, aquí tiene dos señales de salida. Vamos a dar doble clic y aquí nos aparece sus parámetros del bus selector. Como puedo notar, tiene dos señales que nos marca en signos de pregunta, los cuales vamos a remover. Y de este lado tenemos las señales que manda el mismo motor. Tenemos el estator y el rotor. Vamos a abrir el estator y vamos a seleccionar las tres primeras, que son las corrientes, la actual del estator ABC. Vamos a señalarlo, vamos a hacerle select y ya no lo aparece. Pero además vamos a seleccionar el mechanical, a seleccionar rotor speed y electronic torque y vamos a darle select. Tenemos mechanical rotor speed, mechanical electro torque. Vamos a darle OK y como podemos notar ya no son solamente 2, son 5 porque son 5 las que hemos configurado. Ahora vamos a buscar un scope, que es un Ahora vamos a buscar un osciloscopio para que nos muestre las tres señales principales que habíamos marcado. Doble clic, vamos a señalar scope y nos va a aparecer. Ahora lo vamos a configurar para que nos muestre las tres señales de ABC. Vamos a darle en el engrane de aquí, propiedades de configuración. Vamos a darle y lo voy a poner en número de puertos de entrada. Vamos a ponerle 3 y en layout vamos a seleccionar 3. Vamos a darle OK y se van a mostrar los 3. Vamos a darle cerrar. Ahora voy a hacer un poquito más grande para que se pueda. Vamos a dar 1, 2, 3, 4. Ahora vamos a poner un display para que nos muestre las señales que nos manda el osciloscopio. Vamos a buscar en display. Aquí lo tenemos. A este display no hace falta que le hagamos ninguna modificación. Vamos a unirlo a la parte A. Vamos a darle aquí una vez. Vamos a darle clic. Vamos a darle aquí para que se una a la fase. No necesitamos modificarle ninguna acción. Y ahora lo que vamos a hacer es meter otro osciloscopio. Ahora vamos a buscar otro scope vamos a darle doble clic, scope, otro. Vamos a otra vez en la configuración, vamos a darle el número de inputs, vamos a dar 2 y en el layout voy a hacer que sean dos gráficas diferentes. Dale a cerrar. Ahora tiene dos entradas y aquí procederemos a nada más unir la de aquí abajo. Vamos a acomodarla. Ahora lo que necesitamos buscar es una ganancia para que la velocidad del estator sea en RPM. Vamos a poner gain. El primero va a salir como un triangulito. Ahora vamos a modificarle para que sea 60 sobre 2
por pi. Y así obtendremos el valor de los RPM. Lo que ahora le unimos y al ambos. Ahora lo que vamos a hacer es conectar dos displays. Display. Y vamos a copiarlo para ver los valores que nos marcan de este lado. Ahora uno aquí con la velocidad del rotor y otro aquí con la fuerza electromagnética del torque. Ahora en la librería vamos a abrir en Electrical Source y aquí está vamos a agarrar la trifásica por el voltaje. Vamos a conectarla aquí para que ahorita la pueda conectar con el motor. Ya que tenemos la fuente, vamos a configurarla. Primero nos aparece los volts y la frecuencia. Vamos a ponerlo a 460 volts porque es el voltaje con el que se alimenta el motor. Vamos a darle OK. Ahora vamos a dar clic. Vamos a buscar un ground, que es la tierra. Vamos a elegir la segunda opción y aquí la tenemos. Vamos a darle, vamos a unirla a la fuente de voltaje. Aquí, como tenemos en el motor, nos queda una entrada. En esa entrada vamos a colocar un step, que es como el paso. Vamos a conectarlo aquí, okay, y vamos a configurarlo. Vamos a ponerle valor final, 25. Ahora lo que vamos a hacer es colocar la parte del transformador. Vamos a entrar a la librería. Vamos a entrar a la librería en el apartado de elementos y el que dice el trifásico de dos terminales. Como ya tenemos aquí, ahora lo que vamos a hacer es unir las entradas AB1 y C1 entre sí y de la misma manera del otro lado. Ahí vamos a conectar un ground de cada lado para las líneas que unimos. Ahora lo que vamos a hacer es dejar 3 conexiones de los que sobran de cada lado al aire, o sea, no vamos a conectar nada de momento. AB1, AB1 y C1, ok. De este lado tenemos lo que son los bobinas de entrada y de este lado son la alimentación del motor. Ahora lo que vamos a hacer es seleccionar el cuadro, todo lo que hicimos. Vamos a darle clic derecho y vamos a crear a subsystem de la selección. Como puedo notar, lo hice muy chiquito, lo cual nada más muestra las conexiones que están al aire. Ahora lo que vamos a hacer es darle clic y aquí como tenemos el circuito, vamos a buscar en el buscador un series rl lot y va a aparecer este icono. Vamos a dar doble clic y vamos a ponerle 0 y aquí en la resistencia vamos a ponerle el valor de, aquí lo que vamos a hacer en el voltaje va a ser el valor siguiente, que es 460 sobre raíz de 3. Al estar en estrella es el voltaje que se pasa a través, 265.58 volts. En la frecuencia, la frecuencia la vamos a dejar así, y en la resistencia vamos a darle un valor alto. En este caso podemos darle 1000. Le damos OK y como ven nada más va a quedar la resistencia. Vamos a modificarla para que se rote en 90 grados y ahí la tenemos. Vamos a reducirla de tamaño.
aquí de A y B, y vamos a copiar 2 veces para que sea vamos a tener A, de nuevo B y C, y por último vamos a tener la última que va a ser de C a A. Vamos a seleccionar el transformador para modificarle los parámetros. Tenemos aquí el voltaje de este lado. El primer voltaje, que es el del lado izquierdo, vamos a tener un voltaje de 460 volts. Y de este lado vamos a tener vamos a poner un voltaje de 320 volts. Una vez terminado ya todas las modificaciones del subsistema, vamos a regresar y ya está terminado. Ya no hemos terminado todas las modificaciones que le hemos dado al transformador y tanto las resistencias como actualmente las añadimos. Vamos a regresar al circuito y ya lo tenemos totalmente modificado. Conectamos las conexiones a la fuente, las conexiones del lado izquierdo. Vamos a ir a la biblioteca. Ahora vamos a añadir los contactores al motor. Vamos a la entrada de la biblioteca. Ya estamos en la sección de Elements y aquí tenemos el breaker de 3 fases. Pero que vamos a conectar nuestras señales correspondientes a las que ya tenemos, que es A, B, C, y de este lado de las que sobran del subsistema que creamos hace poco. Bueno, una vez que tenemos conectado el breaker, lo que vamos a hacer es seleccionar. Aquí tenemos el status inicial, que en este caso queremos que esté cerrado. Ahora lo que vamos a hacer es modificar el tiempo para en este caso que se abra. Lo vamos a modificar para que sea 1.7. Vamos a darle OK. Como ven, se va a cerrar. Lo que vamos a buscar para el RC branch. Vamos a seleccionar. Vamos a dar el tipo de rama que vamos a utilizar. Nos vamos a hacer L, que va a ser la inductancia, y en el valor va a ser 10. Vamos a seleccionar 3. Vamos a quitar esto. Vamos a ponerlas vamos a copiar uno de estos. Aquí lo tenemos. Vamos a unir a los 3. A las 3 inductancias, que acabamos de incluir. Y vamos a conectarlas a las correspondientes a ABC. A B. Vamos a ver, aquí lo tenemos. Ahora vamos a modificar este breaker para que en lugar de que esté abierto va a ser cerrado, y el tiempo en el que se va a cerrar en este caso va a ser ligeramente mayor, por lo cual no vamos a modificar mucho más que 1.71. Vamos a moverlo un poco, me parece abajo. Ahora lo que vamos a hacer es otro de estos, y con un diferente valor vamos a modificarlo. Una vez que tenemos que está modificado a 1.72, vamos a conectarlos a las respectivas del motor, A, B y C, y de estas vamos a conectarlas a las correspondientes en A, B y C. Ahí está. Ok, ya para finalizar esta simulación, vamos a colocar en la librería, sobre la librería, y en Fundament Blocks vamos a ver que se llama Power Wheel. Vamos a colocarlo aquí porque si no funciona el motor, por ejemplo. Todos los elementos que hemos colocado desde librería, por ejemplo. Apenas va a iniciarse. Consideramos que pues la velocidad es 0, entonces el deslizamiento sería 1. El deslizamiento se... Ahora vamos a modificar los parámetros del motor para que en su deslizamiento, que en este caso es slip, vamos a hacer 1. Entonces ya una vez terminado el circuito, algo que no me voy a contar, faltó conectar estas. Corriente.
que de igual manera van a las respectivas ABC en este caso de las que van hacia el motor, del motor al motor, a la potencia reducida. Ya para finalizar esta simulación, vamos a compilarlo. Aquí nos aparece que ya está compilando 1%. Y como se ve aquí, ya están variando los valores de los osciloscopios en base al todo el proceso. Y ya sería todo. Durante el arranque de un motor eléctrico se consume una corriente muy elevada y que puede hacer caer la tensión de la red principal, lo suficiente como para afectar el funcionamiento normal de los receptores conectados a ella. Para evitar esto existen diferentes métodos y sistemas eléctricos los cuales ayudan a reducir un poco esos problemas, entre los cuales están los dos tipos ya mencionados. Muchísimas gracias por ver este video.